El magisterio de la Iglesia ofrece a la razón humana, también en esta materia, la luz de la revelación. La doctrina sobre el hombre enseñada por el magisterio contiene numerosos elementos que iluminan los problemas aquí tratados. La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma, y el alma espiritual de cada hombre es inmediatamente creada por Dios. Todo su ser lleva grabada la imagen del Creador. La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. La procreación humana presupone la colaboración responsable de los esposos con el amor fecundo de Dios. El don de la vida humana debe realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus personas y en su unión. Una atenta consideración de las enseñanzas del magisterio está atacando más el anticristo con su espíritu de destrucción y demolición de la cultura y de la verdadera civilización del amor que es el cristianismo. Separar la sexualidad de la fecundidad, separar la fecundidad de la sexualidad, convirtiendo al hombre en una cosa y no en una persona. Una atenta consideración de las enseñanzas del magisterio y de las verdades de razón antes recordadas permite dar una respuesta a los numerosos problemas planteados por las diversas intervenciones técnicas sobre las fases iniciales de la vida del ser humano y sobre el proceso de su concepción. ¿Qué respeto se debe al embrión humano en virtud de su naturaleza e identidad? El ser humano ha de ser respetado como persona desde el primer instante de su existencia. Y este es el magisterio real, vivo, directo, universal, inmutable de la Santa Madre Iglesia de Dios, como hemos dicho antes, porque está injertado en esta verdad de que el hombre es amado por sí mismo, que el alma espiritual de cada hombre es inmediatamente creada por Dios, y que solo el hombre lleva grabada la imagen del Creador, que es al mismo tiempo su único fin, al que está llamado a participar en la vida eterna, y no solo a la existencia temporal. Los procedimientos de fecundación artificial, por lo tanto, han hecho posible intervenir sobre los embriones y los fetos humanos con modalidades y fines de diverso género, diagnósticos terapéuticos, científicos y comerciales. De todo ello surgen graves problemas. ¿Cabe hablar de un derecho a experimentar sobre embriones humanos en orden a la investigación científica? ¿Qué directrices o qué legislación se debe establecer en esta materia? La respuesta a estas cuestiones exige una profunda reflexión sobre la naturaleza y la identidad propia. Se habla hoy de estatuto del embrión humano. La Iglesia ha propuesto nuevamente a nuestros contemporáneos su doctrina constante y cierta, según la cual la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremos cuidados desde el momento de la concepción. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. A esta evidencia de siempre, la genética moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese viviente, un hombre. Este hombre individual con sus características ya bien determinadas. Con la fecundación se inicia la aventura de una vida humana cuyas principales características requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar.
Esta doctrina sigue siendo válida y es confirmada, en el caso de que fuese necesario, por los recientes avances de la biología humana, la cual reconoce que en el cigoto resultante de la fecundación está ya constituida la identidad biológica de un nuevo individuo humano. Ciertamente, ningún dato experimental es por sí suficiente para reconocer un alma espiritual. Sin embargo, los conocimientos científicos sobre el embrión humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia personal desde este primer surgir de la vida humana. ¿Cómo un individuo humano podría no ser una persona humana? El magisterio no se ha comprometido expresamente con una afirmación de naturaleza filosófica, pero repite de modo constante la condena moral de cualquier tipo de aborto procurado. Esta enseñanza permanece inmutada y es inmutable. Por tanto, el fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. La doctrina recordada ofrece el criterio fundamental para la solución de los diversos problemas planteados por el desarrollo de las ciencias biomédicas en este campo, puesto que debe ser tratado como persona. En el ámbito de la asistencia médica, el embrión también habrá de ser defendido en su integridad, cuidado y sanado, en la medida de lo posible, como cualquier otro ser humano. Como se puede ver, la base del respeto moral al embrión radica en su consideración de persona, dotada de una naturaleza corpóreo-espiritual. Si el embrión fuese solo materia, no habría cuestión de moral, como ocurre en el campo de los animales. Pero la persona humana no tiene solo la dimensión material, sino también la espiritual, el alma, que infunde Dios directamente sobre el cuerpo. Por eso, y más que nunca, a través del esplendor de la verdad de este magisterio que la Iglesia, Madre y Maestra, siempre ha enseñado a sus fieles, debemos hoy defendernos de todas estas doctrinas diabólicas y perversas, que ya no son bioética, que ya no son realmente fijadas por la verdad, indicando la verdad del ser humano, la verdad de su antropología, la verdad de su contenido trascendente, de su corporeidad, de su identidad, de su espiritualidad. Vamos a seguir profundizando en estas materias a través de esta nueva lista de reproducción, en donde llevaremos la moral de siempre, la moral católica, a muchos que quieran escuchar y seguir defendiendo y avanzando terreno al enemigo que hoy más que nunca está dilapidando, está destrozando, está pretendiendo arrasar con las verdades de nuestra fe gloriosa. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva nuestra Santísima Madre, Reina y Madre en nuestros corazones! ¡Viva la Santa Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica! Kościół od lat niszczony przez modernizm zapomniał, że jest kościołem walczącym, że ma stać na straży prawdy, na straży wartości. Dzisiaj niestety hierarchowie Kościoła katolickiego klękają nie przed swoim Bogiem. Tutaj jest Polska. Tutaj królem jest Jezus Chrystus. My jesteśmy Kościołem walczącym. Będziemy walczyć do końca. I gdy będzie trzeba, staniemy w obronie naszej wiary. Cokolwiek by nas spotkać miało. Wiecie, czego oni się boją? Tego się boją! Tego się boją! Marksiści, lewacy! Tego się boją! Życie żyje jeszcze raz! Amen! Amen! Chrystus Rey! ¡Viva Cristo Rey!